se nos da la función trigonométrica f de x es igual a 6.6 con sin x menos 2,8 seno x. Y se nos pide encontrar el valor máximo y el valor mínimo de la función. Es importante recordar que al encontrar valores máximos, estamos encontrando valores y de las funciones. Los valores de x representan la ubicación de los valores máximos, pero los valores máximos son valores y. Ahora podemos graficar esta función en modo radianes o grados. Usemos el modo radianes. Así que primero asegurémonos de que estamos en modo radianes. Entonces presionaremos la tecla de modo. Mirando la tercera fila, observe cómo la calculadora está en modo radianes. Así que ahora ingrese la función en y1. Entonces presionaremos y igual e ingresaremos la función. Entonces tenemos 6.6 coseno x. Menos 2,8 seno x. Antes de graficar esto, veamos la ventana. Observe cómo tenemos la ventana estándar de 10 negativo a 10 positivo a lo largo de los ejes x e y. Esto debería estar bien. Si su ventana es diferente, simplemente puede presionar SOM 6 que graficará la función con la ventana estándar. Pero debido a que ya tenemos la ventana estándar, simplemente podemos presionar Graph. Observe cómo tenemos una función periódica. El valor y de cualquiera de estos tres puntos altos nos daría el valor máximo de la función, y el valor y de cualquiera de estos puntos bajos nos daría el valor mínimo de la función. Comencemos por determinar el valor máximo de la función. Entonces presionaremos segundo, trace, para el menú de cálculo. Seleccionaremos la opción 4 para el máximo. Vayamos y encontremos el valor máximo aquí en este punto alto. Observe cómo está pidiendo el límite izquierdo. Entonces debemos mover el cursor a la izquierda del punto alto. Quizás en algún lugar aquí. Presione Enter. Y ahora para el límite derecho tenemos que mover el cursor a la derecha del punto alto. Quizás en algún lugar por aquí. Presione Enter. Ahora, cuando dice adivina, simplemente podemos presionar Enter o, si queremos, podemos mover el cursor más cerca del punto más alto. Tal vez en algún lugar aquí, y presione Enter. Observe cómo la coordenada y, nuestro valor máximo, sería aproximadamente 7.1694. Y ahora encontraremos el valor mínimo. Mirando el gráfico de nuestra función, observe cómo el eje x es la línea media, por lo que podríamos predecir que este valor mínimo de la función ser negativo 7.1694. Avancemos y verifiquemos eso con la calculadora gráfica. Así que ahora presionaremos segundo, trace, nuevamente para el menú de cálculo, pero ahora seleccionaremos la opción 3 como mínimo. Avancemos este punto aquí, para encontrar el valor mínimo de la función. Entonces, para el límite izquierdo, presionaremos la flecha hacia la derecha para acercarnos al punto bajo, pero aún nos mantendremos a la izquierda, tal vez en algún lugar aquí. Presione Enter. Límite derecho, nos moveremos al lado derecho del punto bajo. Aquí. Presione Enter y luego para Guess, solo presionaré Enter esta vez y observe cómo el valor mínimo es lo que esperábamos. Es aproximadamente negativo 7.1694. Espero que hayas encontrado esto útil.